La verdad que no me da la opción. Pero creo que ya se unieron todos, así que voy a empezar nomás a desarrollar. Igual no te preocupes. Bueno, eh, cualquier cosa igual quédate más ahí por las dudas, por favor. Vamos a hacer vamos a iniciar, ¿verdad? Yo tengo ya el programa de comunicación y redacción castellana, ese es el nombre completo de la asignatura que vamos a desarrollar hoy, ¿verdad? Y entiendo que en la semana tuvieron en 2 días distintos seguramente la misma asignatura. Y probablemente muchos, no sé si acá hay más de una cátedra, pero probablemente más de una cátedra habrá desarrollado todo lo que tiene que ver con acentuación, diptongo, hiato, fonemas, todo lo referente a eso, ¿verdad? Si no es así, me avisan, pero creo que debería por lo menos ser el caso, porque generalmente es la práctica de los docentes. Arrancar el desarrollo de la clase por los dígrafos, por ejemplo, ¿verdad? Escucho, Julio, Sí, nosotros empezamos con comprensión lectora. con comprensión lectora. Sí. Ese es el punto número 1 de la unidad. Generalmente ahí también le deja una tarea para que lean un texto y vayan extrayendo sinónimos, antónimos y demás, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un poco de los dos seguramente, ¿verdad? Vamos a arrancar primero que nada definiendo algunas reglas, porque el castellano, la lengua castellana, tiene reglas y tiene muchas reglas y tenemos que conocer más que nada esas reglas. Y acá vamos a hablar de los dígrafos, ¿verdad? Que están comprendidos dentro de nuestro abecedario, donde tenemos consonantes y tenemos vocales. Tenemos 5 tipos de dígrafos, ¿verdad? Que son los símbolos de 2 letras o están comprendidas por 2 letras que representan a un fonema. ¿Qué es un fonema? Es el sonido. El grafema es la palabra escrita, ¿verdad? Y el fonema es el sonido que tiene el grafema. Entonces, cuando hablamos de dígrafos o de dígrafo, distinguimos en la lengua castellana 5 tipos de dígrafos. La primera, que es la CH, ¿verdad? La segunda, que es la G, GU, la tercera, que es la doble L, la EY, la Q y la U, que se pronuncia como K, y la doble R, ¿verdad? La doble R que se pronuncia como R, ¿verdad? Y ahí tenemos algunos ejemplos: chino, guerra, llano, queso y jarra, por citar nada más algunos de ellos, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero que tenemos que saber. La lengua castellana o en la lengua castellana como regla tenemos los dígrafos dentro de lo que es el abecedario, que está compuesto por consonantes y por vocales, y tenemos 5 dígrafos dentro de nuestro abecedario, ¿verdad? Ahora bien, voy a compartir. Yo tengo el libro en formato digital, entonces vamos a compartir el libro, que es el material que también, dicho sea de paso, les sugiero, si es que todavía no lo compraron, aunque sea una fotocopia, lo vayan comprando, o aunque sea en PDF, ¿verdad? Porque el libro es el material del cual el docente va a extraer la información o va a extraer los ejercicios. ¿Me confirma si ven mi pantalla, por favor? Sí, profe. Sí, bueno, genial. Entonces el libro es el material, como decía, de donde el docente va a extraer la información para el examen, tanto para los parciales como para los finales. Escucho, Ángel. Perdón, profe. ¿Qué página sería, profesor? En la página 18. Gracias. Dale, señor. Entonces, tengan en cuenta eso. Voy a hacer acá un zoom, a ver si me permite. Ahí. Tengan en cuenta eso. También importante señalar, ustedes van a tener 2 exámenes parciales y un trabajo práctico. El trabajo práctico lo tienen que hacer sí o sí. Sugerencia, vayan formando sus grupos. Entonces, el trabajo práctico es lo que le habilita a rendir el examen final, que es el examen de ingreso. Entonces, cada examen parcial es de 20 puntos, seguramente, si se mantiene la regla de los años anteriores. Y
el trabajo práctico vale 10 puntos, entonces de un total de 50 puntos creo que deben hacer, corregime si estoy equivocado, para el 70% para poder habilitar para el examen final. Creo que era entre 60 y 70%, pero creo que era. No, del proceso. Viste que ellos tienen 2 exámenes parciales y el trabajo práctico. Eso totaliza 50 puntos. 20 cada parcial más 10 el trabajo práctico. Ellos tienen que hacer el 60 o el 70% de 60. 30 puntos. Exacto. Entonces, con eso ustedes van a rendir el examen final, que seguramente va a ser de 30 puntos, que tienen que hacer 18 como mínimo, va a quitar un 2. Que ustedes todos van a hacer más de 20 o 25 puntos, espero que. Bueno, ahora vamos a continuar con el desarrollo. En la unidad, te digo, el libro arranca a la inversa del programa, ¿verdad? El programa, los dígrafos, es la unidad básica para empezar a desarrollar las reglas de acentuación, ¿verdad? Esto está en la unidad, si no me equivoco, entre las 5 o las 6, si no estoy equivocado. Voy a mirar un poco mi programa para poder decirte. Creo que está en la unidad 4, perdón, 4 o 5, en una de esas 2 unidades está. Bueno, a ver un poco, dice, te paso lo que desarrollamos en las primeras clases, unidad de aprendizaje, lectura comprensiva, proceso de comunicación. Sí, esta es la unidad 1. Vamos a tocar esto también, porque seguramente les habrá dejado tarea, es lo más probable. Bueno, cuando hablamos de los dígrafos, entonces decíamos que son 5 dígrafos. La CH, la doble L, que es la L, la G y la U, que es U, la Q y la U, que se pronuncia como K, y la doble R, que es la R. Tengan en cuenta eso. Y acá tenemos algunos ejercicios. Y acá quiero que la clase sea interactiva, sin miedo a equivocarse. Acá este es el lugar en donde tenemos que equivocarnos. En la práctica dice, en esta lista de palabras, subraya las que contienen los dígrafos. Y según la regla que acabamos de ver, perenne, ¿es un dígrafo? Pregunto al auditorio. No. No es un dígrafo. ¿Por qué no es No. un dígrafo? Porque no tiene ninguno de las letras que mencionaste en la definición. Exacto. No está en ninguna de las 5 reglas que nos señala Eso. la regla de los dígrafos. Cognoscitivo. No. Tampoco. No, Abrogar. tampoco. No, profe. Arrimar. Tampoco. Sí, Sí. Arrimar, sí. Perdón. arrimar sí. No se preocupen. Estamos para eso. Sí. Entonces, arrimar es un Sí. dígrafo. Menotécnica. No. No. Aguerrido. Sí. Sí. Por 2 razones. Por la R y por la G. G-U. Exacto. Achicar. Sí. CH. Sí, C-H. Ahí está. Un ratito voy a aceptarle a alguien que quiere unirse. Y si Disculpe, quieren, ¿por qué mnemotécnica no es dígrafo? recordás que acá vimos las reglas. Voy a subir un poquitito para que puedas ver mejor. Son 5 dígrafos. Sí, tenemos, la regla dice que los dígrafos son 5. La CH, que se pronuncia como che, la doble L, que se pronuncia como elle, o ye también, pero hoy actualmente se pronuncia como elle. La Q y la U, que se pronuncia como K, y la doble R, que se pronuncia como R. Estos son los dígrafos que tiene como regla la lengua castellana. Entonces, por eso, memotécnica no está dentro de la regla, ¿verdad? No tiene nada. Exacto. Pingüino. No. Ya. Sí. No, porque Pingüino, tiene sí. diéresis. G-U. Tiene diéresis. Tiene diéresis. Exacto. Averigüéis. Tampoco porque tiene diéresis. Alquilar. Sí. Y Ahí es Por la QU. Alquiler, sí. Alquilar. Gnomo. No. No. Arquero. Sí. Sí. QU. Abscisa. No. No, ¿verdad? Puta, ahí sí subrayé la palabra, ¿verdad? No. Perdón. No. No. Himno. Tampoco.
Agnóstico, Tampoco. contrarréplica, sí. Sí, Sí. doble R. Ahí está. Desagüe, No. No. guiño, Sí. dijimos que Sí. Guiño, sí. Ahí está. Adscribir, No. No, No. choza. No. Sí. Choso sí. Choza Ah, tenemos la yo sé sí. siguiente. Ah, sí, sí, sí. Sí, Está dentro de nuestras reglas. Bullanguero, sí, doble L. También. Sí. la doble Y L. GU. Exacto, muy bien. G. Por doble razón. Queramos, Sí. Sí. también, ¿verdad? Un ratito voy a aceptarle a alguien para continuar. Llanto, También. También, psiquiatría, También. también. ¿verdad? Pterodáctilo, No. no No. tiene ninguna de las reglas, ¿verdad? Amnesia, Tampoco, No. innovación, Tampoco. tampoco, subrayar, Tampoco. tampoco, Israel, Tampoco. tampoco. ¿no? Enrique, Sí. por la QU. QUE, por la QUE. Y arroz, También. Sí, también. exacto. Doble R. Entonces, ahí es donde, ahí y me parece súper bien y me encanta que estén participando. Entonces, ahí es donde podemos diferenciar un poco, en base a la regla de los dígrafos, cuáles de estas palabras cumplen con esa regla, ¿verdad? Y luego tenemos más ejercicios. Bueno, pero entendimos en esencia lo que son los dígrafos. Eso es lo importante. Sí, se entendió. Sí. Recuerden esas 5 reglas. Tenemos también más ejercicios en donde nos pide subrayar los dígrafos en las siguientes oraciones. Esto también podemos hacer. Podemos continuar con esto o pasamos a la siguiente regla. Podríamos pasar, yo creo que es muy Pasar. sencillo, Yo bro. entiendo que quedó claro, ¿verdad? Igual esto en la clase que viene, también eso no les comenté. La clase que viene que les comenté que me gustaría que sea presencial, vamos a estar seguramente repartiendo ejercitarios, fotocopias con la ayuda ahí de los candidatos y demás, ¿verdad? Para que vayamos practicando. Yo sé que la sola explicación no basta. Castellano se practica, creo que es una de las primeras cosas que les mencioné antes de arrancar la clase. Entonces, es una de las cosas que queremos hacer para que se vaya generando ese hábito de la práctica, porque explicar muchas veces ante la pizarra o en un Meet no es suficiente. Muy bien. Una vez que entonces entendimos los dígrafos, que lo vamos a volver a practicar y a tener un ejercitario la semana que viene para ver si quedó el conocimiento fijado, vamos a pasar un poco a las vocales que dijimos que estaban comprendidas dentro del abecedario. Sabemos ya que son 5 y vamos a diferenciarlas, porque hay 2 tipos de vocales. Están las vocales, un momento, le acepto a alguien. Están las vocales cerradas o débiles y las vocales abiertas o fuertes. Las cerradas son la I y la U, por un tema de pronunciación. La I y la U son vocales cerradas. Y las abiertas son la A, la E y la O. Entonces, entendiendo que vocales cerradas son la I y la U, abiertas son la A, E y O, vamos a ver las distintas reglas. La primera, que son los diptongos. Recuerden, el castellano siempre se maneja en función a reglas. El diptongo es, y acá tengo un ejemplo para ser un poquito más... Un poco. Voy a compartir. Creo que la información cuando está mejor centrada es un poquito más entendible. A veces en el libro está demasiado desarrollada, inextenso, entonces marea un poco, ¿verdad? Cuando hablamos de diptongos, me avisan cuando ven mi pantalla, por favor. Sí, profe, se ve. Se ve se ve. súper bien. Sí, bueno. Cuando hablamos de diptongo, decimos que es la unión de 2 vocales que forman una sola sílaba, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de vocales? Decimos que es la combinación de 2 vocales, una abierta, que también decimos que se llama fuerte, y una cerrada o débil, no acentuada. Ese es el primer escenario en donde se forma un diptongo.
El segundo escenario también puede ser de dos vocales cerradas diferentes que se pronuncien en una sola emisión de voz, dice. Es decir, que formen una sola sílaba. Existe diptongo en los siguientes casos, ¿verdad? Y acá tenemos algunos ejemplos, que es lo que está dentro de la imagen, ¿verdad? Audiencia está el diptongo, por ejemplo. Audiencia, ¿verdad? En las tres sílabas, ¿verdad? Está el diptongo. Boina, caimán, ¿verdad? En la A y en la I. Dijimos que la A es una vocal abierta y la I es una vocal cerrada. Entonces, esa unión es la que forma el diptongo. Cuando ambas forman una sola sílaba, ¿verdad? En el caso de audiencia, tenemos el diptongo en la I y en la segunda sílaba y en la tercera sílaba, ¿verdad? Audiencia. Después tenemos los demás ejemplos. Flauta, laurel, fuerte, y está luego resaltado el negrita, el diptongo. Siempre está conformado por la unión de una vocal fuerte o abierta y una vocal débil o cerrada dentro de una misma sílaba. Esa es la regla que tenemos que conocer del diptongo. Señor, señora. Sí, profe, una consulta. También aplica cuando se junta con la Y, ¿verdad? Sí, ahora vamos a ir viendo cómo se va componiendo la regla del diptongo. Esta es la primera parte del desarrollo. Ok, gracias. No te preocupes. Bueno, ahora, cuando hay concurrencia, y habla acá la regla, de una vocal fuerte, que dijimos que eran la A, la E y la O, y una vocal débil, que dijimos que eran la I y la U, o viceversa, y en la que la vocal débil no es tónica, o sea, ¿qué entendemos por tónica? En donde se carga la voz. Cuando hablamos de una vocal tónica, hablamos de una vocal en donde se carga la pronunciación, la voz, ¿verdad? De ahí que son diptongos las siguientes combinaciones, y nos da los ejemplos. Hay con I latina o hay con Y, A-Y. Desaire, amáis, y voy a compartir otra vez la pantalla para que me puedan seguir. Entonces no están tan... Ahí. Esto es lo que estamos viendo ahora. Voy a borrar esto porque sin querer acá. A ver si me permite borrar. No me permite borrar. Bueno. Desaire, amáis, bonsai, Hawái, papay, samurai, estai. Esta es una forma de combinación en la cual se configura el diptongo. Otra, en la A y la U, por ejemplo, ¿verdad? Pauta, caución. ¿Alguien sabe lo que es la caución? La caución es una garantía. Es una garantía que uno deja cuando va a recibir algo o cuando alguien va a hacer una acción en nombre de vos. Esa es la caución. Aula, aplauso. Tenemos también en el ejemplo de la E y la I, ¿verdad? O la E y la Y. Peine, reina, Brunei, rey, también son ejemplos de diptongos. Y por último, también tenemos la O y la U, ¿verdad? Estadounidense, bow. No sé qué significa bow, voy a también buscar porque no tengo idea de qué significa. La I y la A, diáfano, copia, confiado. Estos son todos ejemplos de diptongos y nos va dando paso por paso las combinaciones de vocales que van conformando el diptongo. También que combinen dos vocales débiles distintas, dice, ¿verdad? La U y la I, por ejemplo, o la U y la Y, por una cuestión de cacofonía, de sonido, ¿verdad? Jesuita, ruido, cuidado, incluido. Son dos vocales débiles distintas. Entonces, cuando se unen dos vocales débiles distintas, también se configura, en este caso, en un segundo momento, el diptongo. La combinación de la U y la I se considera siempre diptongo a los efectos de la escritura. Esto es lo que nos dice nuestra regla que tenemos que saber.
La H intermedia entre dos vocales no impide que éstas formen diptongo. Y acá nos da algunos ejemplos, ¿verdad? Ahumado, ahijado, desahuciado, cohibir y prohibido. Entonces, dijimos, y reiterando un poco, la unión de una vocal fuerte con una vocal débil forma diptongo. Esa es la primera regla para la conformación o configuración de un diptongo. Después vimos que también dos vocales débiles a efectos de la escritura también configuran un diptongo. Y que la H intermedia no impide que se forme el diptongo. O sea, si la H está entre la vocal fuerte y la vocal débil, por ejemplo, no impide que se forme el diptongo. Y tenemos los demás ejemplos: cohibir, prohibido, auciado. Y como última aclaración, la I final, o sea, la Y final como sonido vocálico, siempre que sea un sonido vocálico. Porque el sonido vocálico es cuando la I se pronuncia como I latina. Cuando la Y se pronuncia como I latina, estamos hablando de la Y como sonido vocálico. Puede tomar el lugar de la I formando los diptongos I, A, O y UY, ¿verdad? Que es uy. Ejemplos, y acá tenemos los ejemplos. Garay, virrey, convoy, muy. En estos casos, la Y no cumple una función fonética de Y, sino que cumple una función fonética de I latina, porque no se pronuncia como Y, se pronuncia como I. Bueno, ¿alguna pregunta o duda sobre esta regla? ¿Quedó clara la regla? Sí. Sí, profe, Sí. está claro. A ver, un ratito le voy a admitir a algunas personas que se querían sumar. Ahí. Bueno. Vamos a hacer zoom de vuelta acá. Ok. Vamos a ver las reglas y después vamos a empezar a hacer los ejercicios. Después tenemos la siguiente regla, que son los hiatos. A ver, acepto a otra persona. Un segundo. Ahí. ¿Qué son los hiatos? El hiato también es llamado aseuxis. Es la combinación de dos vocales contiguas que forman parte de sílabas distintas. O sea, en la regla del hiato, las dos vocales estaban juntas. En este caso, estaban juntas dentro de una sílaba. En este caso, en el hiato, es diferente, porque hay dos vocales contiguas, o sea, una al lado de otra, pero en sílabas distintas. Las dos vocales no se pronuncian dentro de una misma sílaba, sino que forman parte de sílabas consecutivas. En este caso, tampoco la H intermedia entre dos vocales no impide que se formen hiato. Y acá tenemos los ejemplos, ¿verdad? Albahaca. Cuando nosotros separamos en sílaba albahaca, podemos decir que entre la segunda y la tercera A se configura un hiato, porque decimos albahaca, ¿verdad? Entonces, en la segunda y la tercera sílaba está la segunda A, y la tercera A que está en la tercera sílaba es en donde se conforma el hiato. A ver, un momento, le voy a aceptar a otra persona. Dehesa, ahogo, azahar, cohesión, conestar, cohecho, etc. Y acá nos hace algunas observaciones. En la métrica poética se llama hiato a la disolución de una sinalefa por licencia poética. Siempre dentro de la literatura hay licencias poéticas o hay ciertas licencias para ciertos tipos de expresiones lingüísticas, ¿verdad? Son excepciones, no siguen puntualmente a lo que la regla establece, ¿verdad? Para alargar un verso. Las palabras diptongo, triptongo y hiato son sustantivos, no adjetivos. Dice, por lo tanto, no es correcto hablar de palabras o de sílabas diptongas, triptongas o hiatas. El término adiptongo, que se suele usarse como sinónimo de hiato y aseuxis,
no está registrado en los diccionarios académicos. Nos hace algunas observaciones, ¿verdad? Y lo que sí tenemos que tener en cuenta o lo que sí tenemos que conocer son las reglas, que es lo que estamos viendo ahora, y por otra parte, las excepciones a la regla, porque toda regla en la lengua castellana en algún momento tiene algún tipo de licencia o algún tipo de excepción. Las dos cosas tenemos que conocer para poder ejercitar y aplicar esas reglas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poco, vamos a volver acá sobre nuestro diptongo, que dijimos que las vocales cerradas eran la I y la U, y las vocales abiertas eran la A y la A, la E y la O, ¿verdad? Nuestro ejercicio, nuestra práctica nos dice, subraye las palabras que no contienen diptongo. Acá voy a habilitar mi marcador. Creo que están viendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces vamos a subrayar las palabras, en plural, que no contienen diptongo. Me gustaría que participen. Y vamos a analizar la regla juntos y vamos a ir subrayando las palabras. La primera es suelo. ¿Cómo sabemos si es diptongo? ¿Hola? Pensé que alguien habló. Tiene una palabra abierta y otra cerrada. Una vocal. Vocal. Exacto, una vocal. Sí. ¿Y Tiene cómo la U y sabemos? la E. ¿Qué decía la regla en cuanto a los diptongos? ¿Qué tenía que pasar con estas? En una sílaba están Exacto. contigo. Exacto. Y en este caso, si yo voy a separar en sílabas a la palabra suelo, ¿cuántas sílabas tiene la palabra suelo? 2 sílabas. 3. 3. 3 sílabas, ¿están seguros? Sí. Yo digo 2. suelo. O No, digo suelo. suelo. Tiene 2. Son 2 sílabas. Suelo. La palabra suelo tiene 2 sílabas. Es suelo. Antes, y seguramente es muy antididáctico lo que voy a decir, no sé si será su caso, ¿verdad? Pero las profesoras le hacían aplaudir a los alumnos para que aprendan a separar las palabras en sílabas. No sé si fue el caso de ustedes en el colegio, ¿verdad? Sí, fue. Sí. Entonces, no les digo que en el día del examen te estén aplaudiendo, ¿verdad? pero sí puede servir a efecto didáctico como guía para poder separar las palabras, ¿verdad? Entonces, suelo, dijimos que Forma es diptongo. entonces un diptongo. En este caso, ¿qué nos pide el ejercicio? Y acá también quiero tirar otro tip que es súper importante. A la hora de contestar un examen, de responder a lo que plantea un examen, lean bien lo que les pide el examen, no se apuren en contestar, porque muchas veces un error como fruto de los nervios del alumno es contestar sin haber leído bien lo que pide la pregunta. En este caso nos pide subrayar las palabras que no contienen diptongo. Y más de uno pasó en mi curso que en vez de subrayar las palabras que no contenían diptongos, subrayaron todos los diptongos. Entonces, eso puede ser un motivo de error en el examen. El alumno sabe diferenciar lo que es un diptongo de un hiato, pero no leyó su enunciado antes de contestar porque estaba nervioso, estaba demasiado concentrado, no estaba muy atento y cometió ese error. Entonces, es una recomendación que les doy para todas las asignaturas, no solamente para castellano. Bueno, seguimos con la siguiente palabra. Triunfo. ¿Cuántas sílabas tiene triunfo? 2. Tiene 3. Tiene 3. Es triunfo. Triunfo. Entonces, en la palabra triunfo, ¿se forma un hiato o no? Un hiato. Se forma, perdón, un diptongo. ¿Se forma un diptongo o no? No, Sí se forma. No, es un hiato. ¿Por qué no se forma un diptongo? porque tiene 2 vocales débiles. Se separan las Y están separadas. vocales. Porque Entonces, se separan las 2 vocales débiles. exacto. Las 2 vocales. Entonces vamos a subrayar la palabra triunfo.
porque no cumple con la regla para que sea un diptongo. Vamos con la tercera palabra, miedo. ¿Cuántas Diptongo. sílabas tiene miedo? 2. Tiene Dos. dos, Miedo. una débil y una abierta. Exacto. Entonces aquí sí se forma un diptongo. Sí, esto es un Entonces, diptongo. vamos a subrayar. Océano. ¿Cuántas sílabas tiene océano? 3. Exacto. Océano. O es océano. ¿Cómo es? ¿Cómo se separa? ¿Cómo se silabiza la palabra océano? O, C, A, no. Entonces tiene 4 sílabas, océano. En este caso, ¿se forma o no se forma el diptongo? No. O se No, forma, no se se separan forma. todos. Exacto, porque se Se separan las sílabas. Luego tenemos a la palabra prohíbe. Pro tiene 3 sílabas. Prohíbe. Es un hiato también. Exacto, no se forma un diptongo. Ese tiene miedo, ese sí subrayamos. Voy a subrayar. La última, esta última palabra de la columna, ausente. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra ausente? 4 3 sílabas. sílabas. 3 sílabas. 4. 3. Vamos a probar en Tiene las dos 3. formas. Au. Ausente. Es Solo tiene tres. ausente. Si vamos a decir que tiene 4, debería ser, y vas a ver que va a sonar mal, es ausente, ¿verdad? Entonces debería ser ausente. No se preocupen, estamos en el ejercicio del practicar, así que les animo luego a que participen. Acá estamos para equivocarnos todos y así vamos a aprender, ¿verdad? Así que vamos bien. Entonces, esta es la regla. Veo que ya vamos entendiendo cómo se configura el diptongo, ¿verdad? Que es lo importante. Siempre una vocal débil, una vocal fuerte o dos vocales débiles también juntas. La H intermedia no va a impedir a que se forme un diptongo. La regla dice que tienen que estar juntas en una sílaba las vocales para que se pueda configurar el diptongo. Eso es lo que tenemos que manejar y es lo que estuvimos viendo acá. Si ustedes no tienen el libro, como ven, yo sí tengo el libro en formato digital. Entonces, como les sugerí al principio que compren el libro, igual yo les podría compartir este libro en formato PDF, ¿verdad? Para que vayan practicando. Yo les voy a dar el inicio de la... ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo le pregunté, ¿por qué triunfo no era diptongo? Porque está separada por 3 sílabas. Por 3 sílabas. Sí, triunfo. Pero recién busqué y aparecía que es diptongo. O sea, busqué en internet. Vamos a Por mirar. eso. Sí, no, y vamos a mirar. Ausente ¿Dónde también no hay que subrayar, profe, porque es un ¿En diptongo. dónde, ¿En dónde buscaste? ¿En Google? Sí, ¿Sí? El diccionario de la RAE, no, pero en varias páginas aparecían que era diptongo. Vamos a mirar. Porque a ver un poco, si separamos mal en sílabas, triunfo. Parece que son 2 sílabas nomás, profe, porque si Es triunfo. separada debería tener un tilde. Puede ser. Estamos para verificar y reverificar lo que vamos haciendo, no se preocupen. Es triunfo. Trato de usar el diccionario de la RAE. Les puede ser de guía para poder también ustedes evacuar sus dudas. ¿Y en qué parte aparece Ya, la separación? ahora estoy buscando. Generalmente estoy en la página, suelen silabizar o silabar las palabras. No me aparece. Ahora un poco.
Dame un segundo. Sí, dice que la palabra es un diptongo porque triun se lee pegado, triun, después fo. Entonces tiene 2 sílabas triunfo. Vamos a corregir entonces. Sí. No es triunfo, es triunfo. Entonces esto vamos a borrar. A ver si, no sé por qué no me permite borrar. Pero vamos a, en todo caso, voy a marcar triunfo es, entonces, Es un diptongo. es un Contiene diptongo. Exacto, exacto. También ausente contiene diptongo. No, hay que subrayar entonces. Ausente. Ausente tiene 3 sílabas. Pero contiene un diptongo. Au. Ausente, sí. Nosotros tenemos que subrayar lo que no contiene un diptongo. Por eso, no hay que subrayar entonces ausente. Sí, pero vamos a ver si puedo volver sobre mis modificaciones para que no se confundan. Voy a proyectar, voy a un ratito dejar de compartir esto, voy a cerrar y voy a abrir para que no les aparezca la marca. Un ratito. Si no va a ser muy confuso. Ahora sí. Ahí. Me avisan cuando ven mi pantalla otra vez, por favor, porque volví a compartir el libro de la docente. Se ve. ¿Sí? Ahí. Sí, se ve. Sí. Bueno, hicimos 2 correcciones. A ver, es más fácil que una. Hicimos 2 correcciones. En el caso de triunfo, nosotros inicialmente habíamos separado en 3 sílabas la palabra triunfo, lo cual no era correcto. La palabra triunfo tiene 2 sílabas, es triunfo. Y en el caso de ausente, en la A y la U, sí hay un diptongo. Ahí sí se configura un diptongo, que es ausente. Entonces, la palabra ausente tiene 3 sílabas. En la A y la U se configura el diptongo. Por eso es la segunda corrección en cuanto a los ejercicios que estábamos haciendo. ¿Cuál es la regla? 2 vocales, una fuerte o una débil, o 2 débiles, tienen que contenerse dentro de una misma sílaba. La H intermedia no impide a que se forme un diptongo. Esa es la regla que tenemos que manejar. Y lo que le estaba diciendo antes de que la compañera me haga la observación, que le agradezco. Siempre cuando ustedes ven algo, reverifiquen y vamos a hacer las observaciones y correcciones que hagan falta. Les decía que a las personas que no tienen el libro o que no lo tienen todavía, les sugiero que lo compren, ¿verdad? Aunque sea una fotocopia. O en todo caso, yo a través de, no sé si están acá los candidatos presentes en la clase, o a través de Daniel. Profe, ahora voy a pasarle si es que necesitan a los compañeros por el grupo. Sí, ¿cuál es el objetivo? Que practiquen en sus casas, ¿verdad? Practiquen en sus ratos libres, en sus momentos que tengan un espacio de tiempo, y vamos a contrastar esa información. Entonces, hagan ustedes el ejercicio, nosotros hacemos la primera parte y ustedes terminan el ejercicio. Entonces, en las siguientes clases lo que vamos a hacer es hacer las correcciones que hagan falta, como la que vamos a hacer ahora, y seguimos avanzando con el otro contenido. Bruna o Bruma, te escucho. Hola, profe, es Bruma. Profe, tenía una consulta, o sea, una duda. Para asegurar, el diptongo tiene que tener las vocales débiles y las vocales fuertes separadas, ¿verdad? No, tienen que estar juntas. Es para identificar un diptongo. Sí, el diptongo es y acá justamente estoy proyectando nuevamente la regla. Es la unión de 2 vocales
tienen que estar juntas las vocales dentro de una misma sílaba. Es una vocal fuerte o abierta, ¿verdad? Y una vocal débil, pues también se le llama vocal cerrada. Ahí se configura un diptongo. Comprende, del ejercicio que estamos realizando, las vocales fuertes y débiles deben, o sea, débiles deben estar separadas. Exacto. Entonces, cuando están separadas es donde se configura un hiato. Entonces, como el ejercicio es lo que nos pide, por eso le dice la aclaración, leamos bien lo que nos pide el ejercicio, es subrayar las palabras que no contienen diptongo. Entonces, Gracias, todo lo que no es diptongo, entonces es lo que estábamos subrayando e hicimos 2 correcciones en el caso de triunfo y en el caso de ausente. ¿Por qué? Porque triunfo tiene 2 sílabas y ausente tiene 3 sílabas. Y la A y la U, la unión de estas 2 vocales, forman un diptongo. Después también agregamos también una observación a la regla que vimos inicialmente, ¿verdad? También la combinación de... Un momento, voy a aceptarle a una persona que estuvo. También la combinación de 2 vocales débiles distintas. Dijimos que las vocales débiles en la regla son la I y la U. Ahí les estoy señalando. Vocales cerradas o débiles, la I y la U. También a efectos de escritura forman un diptongo, ¿verdad? Para que tengan en cuenta. En el caso que la Y cumpla una función de vocal, también forma un diptongo. Porque la Y cumple función de Y. Pero en el caso que la Y cumpla función de vocal, o sea, de I latina, también se configura un diptongo. Ya teníamos los ejemplos. Garay, virrey, convoy y muy. Entonces ahí donde la Y también toma una función de vocal de I latina, ¿verdad? Esa es la regla que tenemos que entender, internalizar y aplicar en los ejercicios, ¿verdad? Entonces al final de la clase, ahí el compañero les va a compartir el libro en PDF. Ustedes van a ir marcando si es que tienen una notebook o si es que tienen su teléfono celular, pueden hacerlo en un cuaderno. También importante, tengan un cuaderno, por favor. No se manejen sin un cuaderno, anoten. Si tienen notebook, mejor. Pero si no tienen notebook, no importa. Con un cuaderno de 100 hojas, van a dividir su cuaderno de 100 hojas y van a por asignatura, ir anotando los ejercicios que la profesora o el profesor va desarrollando en clase. Eso les va a servir de guía. Practiquen en su cuaderno. No solamente trabajen con el libro. Transfieran todo lo que está en el libro a su cuaderno y siempre al lápiz. No trabajen con bolígrafo en sus libros, por favor. Bueno, entonces vimos, y haciendo un repaso rápido, inicialmente vimos a los dígrafos, que eran 5. Indicamos en el ejercicio cuáles eran las palabras que cumplían con la regla de dígrafos. Vimos las vocales fuertes, las vocales débiles, ya sabemos cuáles son. Vimos la regla del diptongo, cómo se configura el diptongo, y vimos la regla del hiato y cómo se configura en el caso del hiato, que es lo contrario al diptongo, ¿verdad? Que es la separación, es la combinación de 2 vocales contiguas, pero que están en sílabas distintas. En el caso del diptongo estaban juntas dentro de una sílaba. En el caso del hiato están en sílabas separadas, ¿verdad? Bueno, y tenemos otra vez varias clases de hiatos, ¿verdad? Y vamos a empezar a mirar cada una de ellas, qué es lo que nos dice nuestra regla. Cuando se combinan 2 vocales iguales, sean abiertas o cerradas, ¿verdad? Cooperación, cohorte, microondas, albahaca, Saavedra, dehesa, creer, por ejemplo, ¿no? Y nos da otras palabras más, es una regla mediante la cual, o es un ejemplo mediante el cual se configura un hiato. El segundo ejemplo, o el segundo tipo de ejemplo dentro de nuestra regla, cuando se combinan una vocal abierta, que es la fuerte, y otra vocal abierta diferente. Y acá nos da, un ratito, acepto a alguien más que se incorpora. Y acá nos da otros ejemplos. Teatro, por ejemplo, ¿verdad? En el primer caso, ¿qué es lo que vimos? 2 vocales iguales. En la segunda especificación de la regla, 2 vocales Fuertes. Diferentes. Teatro, caer,
¿verdad? Anchoa, poeta, son dos vocales diferentes, pero que están separadas a la hora de silabarlas o silabizarlas, ¿verdad? Y en la última regla, o en la última especificación de esta regla, cuando se combinan una vocal cerrada tónica, que dijimos que era la vocal cerrada tónica en donde se recarga la voz, con una vocal abierta átona, o sea, en donde no se recarga la voz, o viceversa, ¿verdad? Y acá tenemos los ejemplos: baúl, Raúl, ¿verdad? El acento puede ser gráfico o puede ser prosódico, ¿verdad? El acento gráfico es la tilde que nosotros vemos en reír, oír, ¿verdad? En transeúnte, en Raúl, en baúl, en alegría, en enfríe, en río. Ese es el acento gráfico. Cuando hablamos de un acento prosódico, estamos hablando de un acento que no está escrito, que no es un grafema, sino que es fonético el acento, se recarga. Por el sonido. Exacto. El fonema es mediante el cual se recarga la voz, ¿verdad? Suena como un acento, pero el acento no es gráfico. Entonces, recapitulando, el hiato vimos que era la combinación de dos vocales contiguas que forman parte de sílabas distintas. En el diptongo eran dos vocales que estaban en una misma sílaba. En el hiato están separadas. Y luego teníamos otra vez tres tipos de hiatos. El primero, cuando hay dos vocales iguales, sean fuertes o abiertas. Débiles. Exacto. Sean fuertes o débiles, o abiertas o cerradas, como ustedes prefieran llamarlas, ¿verdad? A efectos de practicidad. La segunda regla decía, cuando hay una vocal abierta, ¿verdad? Fuerte, y otra vocal abierta, pero tiene que ser diferente, ya no tienen que ser iguales como en la regla número 1. Y la tercera observación de la regla para el hiato es cuando se combina una vocal cerrada tónica, o sea, en donde se recarga la voz, con una vocal abierta átona, en donde no se recarga la voz, ¿verdad? O viceversa, una átona con una tónica. Una vocal abierta átona con una vocal cerrada tónica. Un momento, alguien más se quiere unir. Y acá nos da el ejemplo, ¿verdad? Alegría, por ejemplo. ¿Cuál es la vocal tónica acá? En alegría. ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde se recarga la voz? Alegría. Exacto, alegría. ¿Y cuál es la átona en la vocal, en la palabra alegría? ¿Cuál es la vocal átona? En la última sílaba. Perdón, en la última sílaba. La A. Alegría. Alegría sola. Entonces la A cumple función de vocal átona, porque está al lado de una vocal tónica que tiene un acento gráfico. Vamos a la siguiente palabra. Insinúe, ¿verdad? En este caso, la U cumple función de vocal tónica y la E cumple función de vocal átona, y están separadas. Si nosotros esto lo separamos en sílabas, vamos a ver que es insinúe. Entonces, ahí se cumple la regla del hiato porque están separadas ambas vocales, ¿verdad? Enfríe, lo mismo. Río, ¿verdad? Búho, y así. Entonces, acá tenemos los distintos ejemplos. Estas son las tres reglas y entiendo que es hasta donde más o menos la mayoría de las cátedras llegó en su primera clase, en lo que refiere a reglas de acentuación, ¿verdad? Creo que hubo otra cátedra que tocó, que me mencionó un compañero, que tocó temas de lectura comprensiva, si no estoy equivocado. Sí, profe, pero Sí, llegamos. previamente hablamos rápidamente de eso. De esto. Bueno, entonces, hagamos lo siguiente, porque ¿cuál es mi intención? Mi intención es dividir siempre las clases, que espero darlas todos los sábados, ¿verdad? En dos, y dividirlas en dos. En una primera parte de la clase, ver o rever lo que vieron en castellano.
y ir trayendo las prácticas de las clases anteriores que vamos a ir haciendo. Nosotros les vamos a dar los ejercitarios, ustedes los van a resolver y vamos a hacer el control en la clase siguiente. Entonces, en esa clase siguiente vamos a revisar el cuestionario que ustedes nos que vamos a controlar, ¿verdad? A viva voz, y van a ir haciendo ustedes mismos las correcciones a sus propias respuestas. Eso es en lo que hace a castellano, porque es una materia que tenemos que practicar. Y la segunda parte de la clase la quiero destinar a introducción al derecho, que también es una materia, esta no requiere práctica, requiere mucha lectura, ¿verdad? Entiendo que algunas la tienen con César Núñez Alarcón y otras profesoras, hay otra profesora que no son nombradas, ¿verdad? Entonces, me parece, o si les parece bien, podemos destinar ya esta segunda parte, o sea, de 7 a 8, a desarrollar introducción al derecho. Me parece bien, profe. ¿Sí? Entonces vamos a partir de hoy, el siguiente sábado, hacemos lo mismo. La primera hora, castellano, ejercicios. La segunda hora, introducción al derecho. Porque introducción al derecho es una materia larga. Creo que tiene 32 bolillas, si no estoy equivocado. Si no estoy equivocado. Bueno, si tienen dudas, si no les quedó claro algo, no hay problema. Hagan las preguntas que sean. Tengo dos propuestas. La primera es que alguien cree un grupo, o la segunda es que todas las consultas que vayan teniendo en el transcurso de la semana las canalicen a través de sus delegados o de sus representantes o de sus compañeros, como quieran hacerlo. Cristian. Una consulta breve nomás, profe. Señor. Por ejemplo, si una vocal débil lleva acento, ¿no se convierte en una vocal fuerte? Esa es mi duda. Sí, se convierte en una vocal fuerte. En una vocal tónica. Tónica, porque se recarga la voz. Gracias por la respuesta. Eso me tenía duda en eso. Dale, gracias, señor. profe. Con la práctica, no sé, yo sé que es muy, porque esta metodología de hacerlo por el Meet y no practicar con hojas, porque lo ideal es tener los ejercitarios, ¿verdad? E ir practicando presencialmente. Eso es lo ideal. Ahí realmente vamos a aprender, ¿verdad? Esa es la realidad. Le soy totalmente franco luego al respecto. Entonces, de repente puedo entender si es que no quedan claro muchas de las cosas porque hoy dimos muy poquito. Entonces, igual si no quedó claro, como les digo, canalícenlo a través de sus delegados, sus representantes. Ellos me van a hacer llegar las consultas y vamos a ir enviando las respuestas. O como segunda opción, creamos un grupo, entramos a ese grupo y ahí me van tirando las consultas y nosotros vamos a ir tirando también las respuestas. Vamos a ir debatiendo las respuestas para que sea interactivo, ¿verdad? Vamos a ver cuál de las dos soluciones tomamos, pero la idea es que tengan una respuesta ágil a la pregunta que vayan a tener, porque todos van a estudiar en diferentes momentos. Eso respecto a nuestra organización, ¿verdad? Y bueno, entonces castellano, la cita es para el próximo sábado, ya con ejercitarios armados. Eso también les pido por favor a los representantes que organizaron esta clase, para que podamos trabajar y tenerlo listos ya para el viernes 27, así el sábado 28 ya tenemos ejercitarios para poder trabajar. ¿Les parece? Excelente, profe. Bueno, Sí, entonces hacemos acá, pasamos de castellano ahora a iniciar con introducción al derecho, ¿sí? Introducción al derecho, creo que todos tienen exactamente el mismo programa. Creo que ahí no hay mucho inconveniente. Voy a compartir, a ver si me pueden confirmar. A ver un poco si tengo yo creo que tengo el programa de introducción al derecho. Un compañero de ustedes me lo había compartido. A ver un poco. Paras, vos fuiste el que me compartiste el... No, Anthony fue el que me compartió. La unidad número 1, a ver si me dicen si estoy bien, habla sobre
Dice, el derecho, la teoría de los objetos y la vida humana, el conocimiento jurídico, la clasificación de las ciencias y las disciplinas jurídicas. Sí, profe, está bien. Estoy bien. Sí, Este entonces es el programa actualizado. Perfecto. El libro que entiendo que el docente le habrá sugerido muy probablemente sea el de Frescura y Candia. No estoy seguro, pero creo que ese era el libro o el material el cual sugería el docente, ¿verdad? ¿Puedo estar equivocado, señor? Así mismo. Frescura y Candia. Ese era el libro, profe. Sí, entonces utilicen ese libro. Ese libro les va a ser útil no solamente en primer semestre, sino a lo largo de probablemente toda la carrera, ¿verdad? Ese libro es súper útil, es súper completo. Entonces, tengan a mano. No es un libro barato, lastimosamente, pero yo sé que hay copias. Entonces, es cuestión de que averigüen a través de sus representantes, ustedes mismos en la librería que está ahí cerca del aula 17, y les van a proveer una copia o el libro usado. También hay ferias de libros, así que pueden aprovechar estas primeras semanas de clase. Bueno, Profesor, señor. profe, creo que el 25 va a haber feria del libro. Sí, ahí. entonces esta semana, esto va a ser el miércoles jueves. El miércoles. Entonces aprovechen, ahí que el compañero tiró la info, entonces para un poco comprar el libro a buenos precios, ¿verdad? Arrancando con introducción al derecho. Permiso, profe. Señora. ¿Cuál estaría siendo el libro? No escuché bien el nombre. Cada docente va a indicar cuál es su bibliografía. Yo presumí, o sea, yo les tiré nomás la info que generalmente se suele usar el libro de Frescura y Candia, ¿verdad? Por lo general, no sé si va a ser el caso para todas las cátedras. Eso lo tenés que ver directamente, Bruma, no sé si fue Bruma la que me preguntó. Sí, profe, yo, Bruma. Con tu docente o con tu delegado, en el caso que tengas delegado. Si no tenés tu delegado, velo ahí siempre hay candidatos que acá seguramente hay los que organizaron la clase, entonces le preguntas a ellos y te van a dar la precisa antes de comprar cualquier cosa, ¿verdad? Silvia. Profe, buenas tardes. ¿Sirve el material de apoyo que es Introducción a la Ciencia Jurídica? Tengo el libro de Frescura. Es un resumen. Tengo un resumen y tengo el libro de Frescura y Candia, ¿verdad? Yo les puedo compartir el libro para que también lo vayan leyendo. No hay ningún problema. Lo que es a resumen, yo no quiero exponerme. Les explico el contexto. Si les comparto el resumen, probablemente estudien solamente el resumen y no lean el libro. Entonces, yo prefiero que lean del libro, ¿verdad? Tomen la costumbre. En algún momento, hacia el final, van a empezar a recorrer los resúmenes. Ustedes no se preocupen. Estamos en pañales recién, ¿verdad? Pero van a tener resúmenes sí o sí. O sea, esos sus delegados sí o sí le van a pasar, ¿no? Si no le pasan resumen, no sé, le tiene que cortar la cabeza a su delegado. Sí o sí tiene que tener resumen usted. Bueno, y esta clase sí es más sencilla en el sentido que puedo ya explayarme un poco más, ¿verdad? Ya no necesito de la práctica. Es más conceptual. Y hay definiciones que tenemos que conocer sí o sí en esta asignatura. Porque esta asignatura, que es Introducción a las Ciencias Jurídicas, se dedica a justamente darnos ese primer contacto con el derecho, ¿verdad? Y tenemos que entender que el derecho tiene fuentes. O sea, el derecho parte de algún lugar sale. De dónde sale de ese lugar es de donde se lo denomina fuente, ¿verdad? Y en el siguiente semestre van a estudiar Derecho Romano, en donde van a ver que en la primera época, que era la monarquía en Roma nace como una monarquía, tenía dos principales fuentes, el derecho, ¿verdad? Y el derecho por regla, por principio, es un regulador de la conducta humana. Ese es el derecho en términos sencillos, ¿verdad? Y cada uno de los juristas, que eran los entendidos del derecho, que eran los sabios en la materia, hablando de tiempos anteriores, tenían su propia definición de derecho. Por ejemplo, dar a cada quien lo suyo, la voluntad constante y firme de dar a cada quien lo suyo es una de las definiciones del derecho. Si mal no recuerdo, era de Ulpiano, por ejemplo, ¿verdad? O tenés la definición de Goethe, que era el arte o todo lo que conviene al que dicta la justicia es justo, por ejemplo. Es otra interpretación de lo que es el derecho.
Pero por principio, por dogma, el derecho, ¿para qué nace? ¿Con qué objeto? ¿Cuál es el valor del derecho? Y es regular nuestra conducta humana. Ese es el valor principal. ¿En función a qué? A impartir justicia. Porque ese es el fin último del derecho, ¿verdad? Como regulador de conducta humana. Establecer un orden, que exista la justicia. Y en ese contexto, en Roma, en su etapa de monarquía, el derecho tenía dos fuentes, a los cuales se le denominaba el fas y el mos, ¿verdad? Cuando hablamos del derecho divino, que era una de las fuentes del derecho, ¿verdad? En Roma, nos estamos refiriendo al fas. El fas es ese derecho que fue revelado por los dioses. Esa era la conceptualización del fas en ese momento de la historia, ¿verdad? Entonces, para que tengan en cuenta eso, ¿verdad? ¿Qué es el derecho? Es un regulador en Roma, es un regulador de la conducta humana, ¿verdad? ¿Cómo denominamos al derecho divino? Lo denominamos el fas, ¿verdad? ¿Cómo denominamos al derecho? El derecho se denomina ius. Ius es, etimológicamente hablando, viene de derecho, es justicia, jurisprudencia, por ejemplo, son vocablos derivativos del ius. Ius es el término original o es el vocablo original del cual van partiendo los otros términos o la otra terminología jurídica. Nuestra base jurídica es por amplio margen proveniente del derecho romano. O sea, todas las instituciones que nosotros conocemos hoy, como el matrimonio, la patria potestad, la adopción, el divorcio, la tutela, la curatela, son todas figuras, son todas instituciones del derecho romano. Esa es la herencia jurídica del derecho romano a nuestro marco positivo de hoy en día. Eso para que lo tengan en cuenta y para que vayamos entrando en contexto, ¿verdad? Este primer término ius, porque el derecho va evolucionando, va en constante mutación. Las normas en sí, y creo que muchos de ustedes pueden apreciar eso, la norma se va adaptando a qué cosa, a distintos tiempos y a distintos contextos. Nosotros no podemos pretender que una norma de 200 años pueda regular la conducta de seres humanos de la actualidad. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? ¿Alguien me puede contestar? Bruma, Alejandro. ¿Por qué creen que el derecho de hace 200 años no puede regular nuestra conducta? Creo yo, porque la sociedad y las generaciones van cambiando y va evolucionando y las reglas de antes no pueden controlar, no pueden controlar y regir a la sociedad de ahora. Exacto. Y Exacto. porque cada país tiene su propia cultura y, digamos, y sus propias costumbres. Totalmente. La Es organización que política. aparte ¿Sí? de que se van, ¿cómo se dice? Cada año se supone que deben mejorar las cosas. Es lo que busca el derecho. Ese es el valor del derecho, la justicia. Entonces, en función a eso, como decía Sandra, el derecho, ¿a qué tiene que ajustarse? A un espacio-tiempo. Esa es la obligación del legislador o de la fuente del derecho. Tiene que ajustarse a un espacio-tiempo en concreto. Lo que dice Alejandro, tiene que ajustarse también a ¿qué? A un cierto tipo de organización política. El derecho que regía a la monarquía no le puede regir a la república, porque no está confeccionado para ese fin, no se elaboró con ese objetivo. Entonces va a estar desfasado, no va a ser aplicable esa norma. Por eso hablamos de que el derecho siempre está en una constante evolución. Lo que le estoy dando son conceptos y le estoy posicionando dentro de lo que es la introducción a las ciencias jurídicas. Después vamos a ver que los términos van a ir evolucionando y van a ir cambiando, ¿verdad? Dice, el término ius fue también un poco reemplazado por el término directum, que es derivado del latín, que significa guiar y enderezar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también en la Edad Media
el cristianismo tuvo una influencia en las instituciones jurídicas de Roma. Eso van a ver más adelante. Pero sí podemos decir que los dogmas cristianos modificaron la costumbre jurídica romana vigente hasta ese momento. Y ahí van a ver más adelante la figura de Constantino y el cristianismo y demás, ¿verdad? Pero tenemos que entender cuál es el principio que tenemos que conocer. Que el derecho siempre tiene que estar vigente al espacio-tiempo al cual está rigiendo. Ese es el principio primero. ¿Por qué? Porque por definición el derecho es el regulador de la conducta humana y su fin último es la justicia. Y ahora vamos a ver distintas acepciones del derecho. ¿Qué son acepciones? Distintos significados de derecho, ¿verdad? Una palabra puede tener diferentes acepciones. Si nos remitimos al diccionario, van a ver que una misma palabra tiene 4 o 5 significados, tiene 4 o 5 acepciones, según el contexto en el cual vos utilices esa palabra o ese término. Cuando hablamos de derecho objetivo dentro de las acepciones de derecho, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Alguien sabe? ¿Tienen una idea? Sin miedo a Conjunto equivocarse. de reglas obligatorias. Sí, el derecho objetivo es el derecho norma, es todo lo que está escrito. Cuando hablamos de derecho objetivo, estamos hablando de una norma que es tangible, una norma que está escrita. Un ejemplo puede ser la Constitución Nacional, por ejemplo. El Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal, una ordenanza municipal. Esos son ejemplos de derecho objetivo. Es todo ese derecho norma, es el conjunto de reglas. ¿Cuál es una característica de la norma jurídica? Y creo yo que es una de las principales, que es de cumplimiento obligatorio. O sea, es coercitiva. Se puede obligar a través del Estado a su cumplimiento, Y por citar un ejemplo, tenemos la norma impositiva, la que nos obliga, de cierta manera, a pagar impuestos. Entonces, si la ley tributaria nos obliga a pagar impuestos y nosotros no pagamos los impuestos, nos exponemos ¿a qué? A una pena, a un castigo, porque esa norma es de cumplimiento obligatorio. Esa es una de las características del derecho objetivo, que es de cumplimiento obligatorio. Y si yo no cumplo esa norma, que es coercitiva, ese es el término que tenemos que utilizar. Aprendamos a incorporar a nuestro léxico los términos jurídicos. Cuando hablamos de normas coercitivas o de la coercibilidad de la norma, estamos diciendo que el derecho o que la norma escrita es de cumplimiento obligatorio. Y si yo no cumplo esa norma, soy objeto de una posible sanción. Esa sanción es el castigo. Seguramente en otra materia que se llama, ¿cómo se llama? Instituciones, que también creo que la tienen ahora, van a ver las distintas formas de la evolución de la pena. Van a empezar a ver cómo la pena fue evolucionando. Empezó por la venganza privada, después empezó con la venganza, creo que pasó a la venganza pública, después pasó al talión, ¿verdad? Van a ir viendo cómo la pena, que es el castigo, va evolucionando, se va perfeccionando, se va limitando y va trabajando en función a la norma escrita. ¿Cuál es la norma escrita? Dijimos el derecho objetivo, el derecho norma. Y algunos ejemplos, como ya cité anteriormente, de derecho objetivo son los decretos, las resoluciones, la constitución, las ordenanzas, los edictos, los tratados. Toda norma que está escrita es denominada derecho objetivo. ¿Quedó claro esa parte? ¿Sí? Sí, quedó claro, profe. Genial. Bueno, la segunda acepción de derecho, o uno también de los significados que le podemos dar a derecho, es el derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? Es esa posibilidad, esa facultad, esa puerta que me da el derecho a que yo pueda actuar, a que yo pueda exigir,
a que yo pueda reclamar, a que yo pueda tomar. ¿Fundado en qué? En lo que la norma está diciendo respecto al caso en específico. Existen dos figuras dentro del derecho, el sujeto de derecho y el sujeto de hecho. El sujeto de derecho es aquel en que el derecho le da todas las facultades, o es ese sujeto al cual el derecho le arropa con todas las facultades. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la alimentación, a ocupar un cargo público, el derecho a la educación, el derecho a votar. Entonces, pero ese derecho nosotros lo podemos llevar a cabo, esa facultad la podemos ejecutar, en el ejemplo del derecho al voto, a partir de una cierta edad. ¿A partir de los cuántos años se puede votar? ¿Alguien sabe? 18. 18. 18 años, exacto. ¿Y a partir de a partir de qué año ustedes son ciudadanos en la facultad de Derecho? Segundo 3. semestre. No, señor. A partir del tercer semestre uno es ciudadano dentro de la facultad. ¿Por qué? Porque tiene derecho a votar. Eso para que sepan, ¿verdad? Entonces se aplica el mismo principio que se aplica en la sociedad. Uno es ciudadano cuando puede votar, cuando puede celebrar contratos en la vida pública, hablando en términos de vida pública, cuando puede celebrar contratos, cuando puede comprar o enajenar bienes. Ahí uno tiene los derechos o puede ejercer los derechos. Cuando hablamos de ejercer derechos, cuando hablamos de pretender ejercer derechos o de reclamar derechos, estamos hablando del derecho subjetivo, que es la facultad de ejercer el derecho objetivo, que es el derecho norma. El derecho norma dice que yo puedo votar, entonces yo voto. Y el hecho de votar es el ejercicio de un derecho subjetivo. El derecho objetivo es lo que está escrito, es la posibilidad que me da la norma que a partir de los 18 años yo puedo ejercer el derecho al sufragio. Y el sufragar, o sea, el votar, el elegir, es el ejercicio del derecho subjetivo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se va entendiendo un poco cómo se compone, cómo opera el derecho? Se diferencia entonces en el ejercicio. Claro. La actividad de reclamar, de hacer, de exigir algo, ya sea al Estado o a un tercero, por parte de una persona, ese es el derecho subjetivo. Porque es una posibilidad que te da la norma. El derecho objetivo es el conjunto de normas que te dan la posibilidad, pero el subjetivo es la posibilidad en sí de hacer. Esa es la fundamental diferencia entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Cuando hablamos, esas son las acepciones del derecho que tenemos que conocer. También tenemos al derecho natural. Van a escuchar mucho el término derecho natural. Y es bastante sencillo de comprender. Porque es el sistema de normas que está un poco fundado en qué? En las normas que rigen a la convivencia social. Ese es el conjunto de principios que trabajan con un ideal que está establecido en dónde? En la naturaleza, está fundado en la naturaleza humana. Por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho natural. Y es una de las bases, dicho sea de paso, de los derechos humanos. El derecho a la vida. El derecho a la vida, reitero, es un derecho natural. Son principios intrínsecos. No se cuestionan. Se concibe directamente como un ideal. Y está plasmado en la norma. Ojo, eso está escrito. Porque ¿qué hizo el derecho? Tomó ese principio, que es el derecho natural, y lo incorporó al derecho positivo, que es ese derecho objetivo, ese derecho que está escrito. Entonces, esas son las acepciones del derecho que tenemos que conocer.
Por etimología, ¿qué es el derecho? Dijimos, es el regulador de la conducta humana. ¿Cómo se le denominaba en un principio al derecho? Ius. Después este término va evolucionando. Dijimos que se denominó directum o dirigere, que era ese acto de guiar, de enderezar. Hablamos de la influencia del cristianismo en las instituciones jurídicas. Y ahora estuvimos hablando y tocando un poco las distintas acepciones en el derecho o del derecho. Hablamos del derecho objetivo, que es ese derecho norma, que es lo que está estipulado en la ley, esas normas de cumplimiento obligatorio, y utilizamos el término coercitivo para señalar qué cosa, que la ley es de cumplimiento obligatorio y que si yo no cumplo esa norma que es coercitiva, soy pasible de una sanción, que es un castigo por el hecho de no haber cumplido con esa norma. Y es el Estado, a través del Poder Judicial y de sus jueces y magistrados, quien impone una pena, fruto del incumplimiento. O sea, el hecho, que es lo que yo hice, se contrasta ¿con qué? Con el derecho objetivo, con el derecho positivo, con la norma. Lo que yo hice contra lo que está establecido. Y lo que resulta, si es que el hecho es incompatible con la norma, o sea, si está previsto un castigo dentro de la norma para lo que yo hice, es la pena. ¿Quién imparte la pena? El magistrado, el juez. ¿A qué poder del Estado corresponde la facultad de establecer penas? Judicial. Al Poder Judicial. Exacto. Entonces, cuando hablamos de derecho objetivo, de ese derecho positivo, hablamos de la norma jurídica que está escrita. El derecho positivo en sí es la norma que fue creada por el hombre. Hablamos del derecho subjetivo, que es esa capacidad de hacer, de reclamar, de exigir algo de alguien. Ya sea una persona física como Cristian o una persona jurídica como el Estado. Es mi derecho a reclamar, a exigir. ¿Qué cosa? Algo que está fundado en la norma, en el derecho objetivo, en el derecho positivo. Y el derecho natural, ese derecho que está fundado en la naturaleza. Y el más claro ejemplo es la vida. Ese es el derecho que nos permite entender en qué consiste el derecho natural, lo que nos permite vivir en armonía con la naturaleza. Es el ideal de lo que se espera en términos de naturaleza. Y el derecho objetivo, toma el derecho natural y lo incorpora al derecho positivo, que es el derecho norma. Bueno, entonces ahí vimos las distintas acepciones del derecho. Esto igual nosotros la próxima clase vamos a ir repasándolo. No se preocupen si ahora parece un poco mandarín lo que estoy diciendo. No se preocupen. Esto lo estamos agarrando con tiempo, así que vamos a ir desarrollándolo. Y el profesor lo va a explicar seguramente muchísimo mejor luego. Así que esto es para reforzar lo que el profesor desarrolló en la semana. Cuando hablamos de coercible, entonces, ¿de qué estoy hablando? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien recuerda cuando dije yo coercible, cuando la norma es coercible, a qué me estaba refiriendo? Que era obligatorio. Exacto, que es de cumplimiento obligatoria. Esa es una característica, es una característica fundamental del derecho positivo, que es de cumplimiento obligatorio. Sería una norma sin excepción para nadie. Claro, para ninguna persona. Que es de cumplimiento obligatorio. ¿Quién es el poder encargado de elaborar la norma? ¿Qué poder del Estado es el encargado de la confección de las leyes? Ejecutivo. Legislativo. Legislativo. Ese es el poder de donde idealmente nace la norma, a través de una figura que se denomina iniciativa de ley. Entonces, esa iniciativa de ley transcurre, ¿qué cosa? Un circuito en el cual
toma o se estudia esa iniciativa en las cámaras que componen el Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene dos cámaras, una alta y una baja, que se denominan senadores para la Cámara Alta y Cámara Baja, la de diputados. Esto también van a desarrollar dentro de esta materia. La Cámara de Senadores está compuesta por 45 senadores y la de diputados por 80. Y estas cámaras se encargan de estudiar la norma propuesta. Existe una cámara de origen, que es la cámara que plantea la iniciativa de ley. Esa cámara de origen la remite a la cámara revisora, que es la cámara opuesta. Vamos a suponer que la iniciativa de ley parte de la Cámara de Diputados. Entonces la Cámara de Diputados remite la norma ¿a dónde? A la Cámara de Senadores. ¿Para qué? Para que la revise, la trate en una sesión. Y luego esta Cámara revisora la pasa al Poder Ejecutivo, que tiene la facultad de vetar o de promulgar esa norma. Ahí es donde Una consulta, por favor. En caso de que el Ejecutivo vete una norma, la Cámara de Origen puede volver a promulgar la ley de igual manera, ¿verdad? Sí, con una cantidad determinada de votos, con una mayoría, creo que de 2/3. Aunque exista un veto por parte del Ejecutivo, igual la norma puede tomar carácter de ley. Se puede sancionar y promulgar esa norma. Dale. Pero quedémonos en los conceptos y en las acepciones principales que estábamos, que me adelanté un poco. Quedémonos en los conceptos que estábamos empezando a desarrollar, que son los conceptos de derecho. Y así como dijo la compañera, coercible es esa capacidad de hacer que la norma sea obligatoria y que sea pasible de un castigo, de la aplicación de un castigo, de una pena. La pena puede ser pecuniaria, o sea, de dinero, o puede ser una pena carcelaria, o sea, la restricción de la libertad, que otra vez se divide, ¿verdad? Hay penas carcelarias que son ya de prisión domiciliaria, por ejemplo, o de prisión ya dentro de una institución correccional, o de una institución ya carcelaria como Tacumbú, por ejemplo, ¿verdad? Ya eso va a definirlo el magistrado. Pero sí, la aplicación de una pena es fruto del incumplimiento de la norma, que es de cumplimiento obligatorio. Entonces, ese es el fundamento de la coercibilidad de la norma. ¿Cuál es el fin del derecho? ¿Qué es lo que pretende lograr el derecho? ¿Alguien me puede decir? ¿Una reinserción a la sociedad podría ser? Podría ser. Impartir justicia. Impartir justicia. La palabra justicia es el centro de todo. Esa es la palabra clave. Es la justicia, implantar la justicia. La justicia, por valor, es el orden. Es ese árbitro que se dedica a ¿qué cosa? A dar soluciones a las controversias o problemas entre las partes. Para eso existe la justicia. Es ese árbitro que se dedica a promulgar el orden. ¿Fundado en qué? En la norma que está escrita. O en la jurisprudencia, que vamos a ver más adelante. Pero el fin último del derecho es la justicia, que prime la justicia, en donde ese derecho tiene capacidad de acción, en donde de ese derecho tiene jurisdicción, porque la norma tiene una jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? Podemos entender a la jurisdicción como ese espacio geográfico en donde rige la norma. La norma tiene límites. El derecho que está sancionado en el Brasil no rige para Paraguay. Ese es un derecho exclusivamente que rige en el territorio brasilero. Su jurisdicción es el territorio de la República del Brasil. Esa constitución rige solamente para la República Federativa del Brasil, no rige para Paraguay. Entonces vemos que el derecho, otra vez, tiene sus límites.
que es el ordenamiento jurídico. Es una de las formas del ordenamiento jurídico. Entonces acá es donde estuvimos viendo las primeras, los conceptos principales, las acepciones y el fin del derecho. Eso es lo que estamos viendo ahora para situarnos en tiempo y espacio. Bueno. ¿Quedó claro? ¿Tienen dudas? ¿Tienen consultas? Algo que de repente no haya yo desarrollado que digan, no, esto no se entendió tan bien. Profe, esto de la jurisdicción, no solo la parte territorial, sino también la condición como ciudadano. Podría ser alguien juzgado por ejemplo, la justicia brasileña, a un brasileño pero que esté en otro territorio, sin embargo está en la jurisdicción brasileña o no. No, la territorialidad es un ordenamiento de la norma. Para que a vos te puedan juzgar, para que la norma brasileña te pueda juzgar, vos tenés que estar dentro del territorio ante un magistrado brasileño. Okay. Entonces, ahí lo que hace la justicia brasileña es reclamar, ¿qué cosa? Tu extradición. ¿Para qué efecto? Fundado en su norma, para que un magistrado de ese país, justamente en función a la jurisdicción que tiene la norma dentro del espacio del suelo brasilero, te pueda imponer algún tipo de castigo por una norma que vos hayas transigido o roto. Pero siempre va a primar, okay. Vamos a ver después los límites y las garantías del derecho, ¿verdad? Vamos a ver el principio de inocencia, ¿verdad? Pero eso vamos a ver más adelante. Yo me quiero centrar hoy en darles esa introducción a los conceptos fundamentales del derecho. Esto tenemos que saber sí o sí para arrancar a estudiar introducción a las ciencias jurídicas. El derecho es ius, es un regulador de la conducta humana. El derecho, dijimos que el derecho objetivo es el derecho norma, ese derecho positivo que está escrito. El derecho subjetivo es la capacidad de hacer, de reclamar, de exigir algo. El derecho natural es ese derecho basado en la naturaleza. ¿En qué naturaleza? En la naturaleza humana. Son esos principios justos. El ejemplo más claro del derecho natural es el derecho a la vida. Hablamos de la coercibilidad de la norma, que es la obligatoriedad que puede o no tener una norma en su cumplimiento y que eso es pasible de un castigo, que se le denomina pena. Hablamos de que el fin del derecho es la justicia. Entonces, esos son los conceptos que en un primer momento tenemos que manejar, tenemos que saber. Y les sugiero que vayan leyendo, aunque no entiendan, introducción al derecho es como pintar una pared. Entonces, a más lecturas, a más pasadas que le vayamos dando al contenido, más vamos a ir entendiendo. La intención es en la próxima clase empezar a hablar un poco de la teoría de los objetos, que es la de Cosio, ¿verdad? Vamos a hablar de la heterogeneidad de la norma, de los criterios de la norma, vamos a hablar de los objetos y todo lo demás, ¿verdad? Pero la intención de esta primera clase, así como en castellano, es empezar a darles un primer contacto con estas asignaturas y establecer una metodología de trabajo y de estudio. Tenemos que ser sumamente ordenados y responsables dentro de la carrera. Esta es una carrera de resistencia. Derecho no es de velocidad, es de resistencia y persistencia. Y bueno, entonces con esto quiero cerrar un poco la clase de hoy, esta primera clase que es más que nada de presentación y un poco de un primer contacto con ustedes. Les invito a que sigan participando, les invito a que se interioricen, a que estudien, aunque no sean estas clases, pero estudien. Y la semana que viene la intención es encontrarnos en la facultad. Preferentemente los días sábados, seguramente no sé en qué horario, eso vamos a definirlo con los organizadores. ¿Les parece? Sí, muchísimas gracias, profe. Bueno, si tienen preguntas, dudas en el transcurso de la semana, ya saben, recurran a sus compañeros que son los organizadores y o seguramente van a crear un grupo y ahí vamos a ir trabajando sobre las dudas que vayan surgiendo de cualquier asignatura, no solamente de estas dos.
La idea es ayudarles y que todos puedan ingresar. Ese es el objetivo de esta actividad. Ese es el fin que los organizadores tenían, ¿verdad? Que asegurar el ingreso. Gracias, profe. Nos vemos. Vale, señor Enzo. Muy buenas tardes, profesor. Antes que nada, quiero agradecerle por haberse tomado este tiempo valioso de inculcarnos el conocimiento que está teniendo. Para mí fue fructífero este día sábado porque rememoré muchas cosas que ya había olvidado y aprendí otras que no aprendí en su tiempo. Y de eso quería agradecerle por tomarse ese tiempo de pasarme ese conocimiento que usted dispone. Así que gracias, profesor. Buenísimo. No, gracias a ustedes. Y bueno, estamos para aprender. Así que, como les digo, hagan las preguntas que quieran. Hagan esas preguntas a través de los organizadores en la semana. Vamos a ir contestando. Y ya la idea es vernos el próximo sábado. Disfruten de su noche, de su tarde-noche y bueno, vayan a organizarse ya y comprando sus libros y teniendo todos los materiales a mano. Mientras antes se organicen, mejor. Dale, profe. Gracias. Gracias, profe. Dale, Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao.